En esta clase vamos a estudiar la estructura de los ácidos nucleicos que son el ADN y el ARN. Bueno, vamos a empezar explicando este tema de los ácidos nucleicos. En primer lugar, tenemos que saber que, justamente como su nombre lo indica, se trata de sustancias ácidas que se encuentran en el núcleo de las células, de ahí su nombre, ácidos nucleicos. Vamos a estudiar el ADN y el ARN. Si vemos qué significan, ¿sí? Fíjense que ambas siglas empiezan con la A de ácido y terminan con la N de nucleico. Solo que el ADN, la D significa desoxirribo, que ahora en un rato cuando estudiemos la estructura lo van a entender mejor, y la R significa ribo. Entonces ADN es ácido desoxirribonucleico y ARN ácido ribonucleico. Estas son las dos macromoléculas que vamos a estudiar dentro de los ácidos nucleicos. Pero antes de empezar a estudiar su estructura, quiero que aclaremos dos términos. Uno es el de monómero y otro es el de polímero. Se usa mucho en lo que es química del carbono y significa lo siguiente. Mono, como seguramente ya saben, significa uno. El prefijo mero significa parte. Entonces vamos a pensar a los monómeros como unidades, ¿sí? Unidades, partes. Si pensamos en un collar, sus monómeros serían las perlas. Pero estas moléculas de ADN y ARN en realidad son polímeros. ¿Esto qué significa? Que son moléculas formadas por muchas partes, o sea, por muchos monómeros, por unidades fijas. Entonces, si tengo que representar al polímero, lo represento de este modo, uniendo las partes como en un collar, ¿sí? Después seguiría agregándole los demás monómeros. Entonces, ahora vamos a empezar a estudiar cuáles son los monómeros de los ácidos nucleicos y cómo se unen esos monómeros con los polímeros. Los monómeros de ácidos nucleicos se llaman nucleótidos. Y los polímeros son el ADN y el ARN. Comencemos conociendo la estructura de los monómeros de ADN y ARN, que son los nucleótidos. Bien, para entender la estructura de los monómeros de los ácidos nucleicos, es decir, de los nucleótidos, tenemos que comprender que están formados por tres componentes. Cada nucleótido está formado por una pentosa, por un grupo fosfato y por una base nitrogenada. Empecemos con la pentosa. La pentosa es un azúcar formada, como su nombre lo indica, pentos, que significa 5, por 5 carbonos. Por eso es que acá les dibujé un pentágono. Entonces, veamos dónde están los carbonos de esta pentosa. Vamos a empezar por acá, marcando el carbono 1' y seguimos en el sentido de las agujas del reloj. Y acá estaría el carbono 2', el carbono 3', el carbono 4' y el carbono 5'. Acá se encuentra un oxígeno. Muchos piensan que el quinto carbono está acá, pero no, ¿sí? Entonces, esta sería la pentosa que forma a los nucleótidos. La pentosa se une a un grupo fosfato por el carbono 3' o por el 5', ¿sí? Acá la vamos a simbolizar con un circulito y una P, porque la P significa fósforo. Entonces, el grupo fosfato puede unirse al carbono 3 o al carbono 5'. Este sería el grupo fosfato. A su vez, en el carbono 1' tenemos unida la base nitrogenada, que en este caso voy a representarla como una adenina. Le voy a hacer este dibujo
pero podemos tener diferentes bases nitrogenadas, solo que la estructura de un solo nucleótido, entonces, en el carbono 1' tiene una base nitrogenada, en el carbono 3 o en el carbono 5 tiene un grupo fosfato y en el centro se encuentra la pentosa. Ahora vamos a comprender la complementariedad de las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos. Las bases nitrogenadas pueden ser 5. La A significa adenina, la T timina, la U uracilo, la G guanina y la C citosina. Las bases nitrogenadas a su vez pueden ser complementarias entre sí. ¿Sí? A eso lo llamamos complementariedad de bases. Pero no son complementarias con cualquiera. La A es complementaria con la T, o sea, la adenina con la timina y la timina con la adenina. Y la guanina es complementaria con la citosina, por eso acá hice este esquemita para que vean que las formas, en este caso serían como un encastre, entre la adenina y la timina, pero no son iguales con la guanina y la citosina. La complementariedad de las bases nitrogenadas, para eso yo les había mostrado los juegos de encastro, los bloques, ¿sí? Que en el caso de la adenina y la timina tienen formas complementarias. Entonces, en este caso la timina tendría esta forma, la adenina esta, y si quiero encastrar uno con otro no tengo ningún problema, ¿sí? Ahora, también teníamos la guanina y la citosina con esta forma y con esta forma. Entonces también quiero encastrarlas, no tengo ningún problema porque son complementarias. Pero si quisiésemos volver complementarias por ejemplo, adenina con la guanina, no tendríamos manera de hacerlo, ¿sí? Porque no son complementarias. Ahora que ya conocemos a los monómeros, es decir, a los nucleótidos, vamos a unirlos formando sus polímeros, en este caso el ADN. Bueno, ahora vamos a trabajar con los polímeros de ácidos nucleicos. Vamos a empezar entendiendo la estructura del ADN. Lo primero que tenemos que saber es que el ADN es una macromolécula formada por 2 cadenas de nucleótidos. Esas 2 cadenas son antiparalelas. Entonces vamos a ir armando, uniendo, mejor dicho, nucleótido con nucleótido para entender cómo está formado. Ya sabemos que un nucleótido está formado por una pentosa, ¿sí? Que en este caso se llama desoxirribosa, por eso su nombre, ácido desoxirribonucleico, o sea, la pentosa se llama desoxirribosa. Sabemos que al carbono 3' o al 5 se le une un grupo fosfato y también sabemos que se une en el carbono 1 una base nitrogenada, ¿sí? Entonces acá, en este caso, estoy poniendo una citosina. Bien, entonces, sabiendo que las desoxirribosas o las pentosas se unen en el carbono 3 o 5, voy a unir la siguiente pentosa al grupo fosfato en el carbono 5'. Y a su vez le voy a poner otra base nitrogenada en el carbono 1 y en el siguiente carbono 3' otro grupo fosfato. Acá tengo un nucleótido, se unió a otro nucleótido y entonces voy formando entre los carbonos 3 y 5 una cadena de nucleótidos, siempre usando los grupos fosfato que se van uniendo entre los carbonos 3 y 5. Y recordando que las bases nitrogenadas se unen al carbono 1'. Así, en este caso, voy uniendo los nucleótidos uno con otro formando una cadena, ¿sí? Pero yo recién en la definición de ADN les dije que
es una doble cadena y acá hay una sola cadena. Entonces vamos a ver cómo es la unión con la segunda cadena. Bien, vamos a armar ahora la segunda cadena de nucleótidos del ADN. Vamos a seguir de la misma manera, uniendo los azúcares con los grupos fosfato, pero yo recién les dije que estas cadenas son antiparalelas. Esto significa que si una cadena tiene el carbono 5' libre y el 3' libre en un extremo, en el otro extremo es exactamente al revés. Tiene el carbono 3' libre y el de abajo va a ser el 5'. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo puse la desoxirribosa con el oxígeno como mirando hacia abajo, ¿sí? Y entonces ahora, como sabemos la complementariedad de bases, si acá hay una citosina, entonces de este lado tengo que poner una guanina. ¿Y cómo se unen la citosina y guanina? Por 3 puentes de hidrógeno, ¿sí? Acá le vamos a hacer 3 puentes. Le ponemos nuevamente un grupo fosfato en el carbono 5', otra desoxirribosa con la base nitrogenada complementaria, que en este caso, si tengo una adenina, pongo una timina. La adenina y la timina se unen por 2 puentes de hidrógeno, no por 3. Seguimos armando nuestra segunda cadena de nucleótidos, ponemos otro grupo fosfato, siempre recordando unir el carbono 3 con el 5. Acá tengo una guanina, entonces como base complementaria es la citosina, y recordamos que la unión es por 3 puentes de hidrógeno. Colocamos otro grupo fosfato en el carbono 5' y seguimos uniendo al siguiente nucleótido. Si acá tengo una citosina, pongo una guanina y los uno mediante 3 puentes de hidrógeno. Y bueno, en este caso solamente este pizarrón me alcanza para que entren 5 nucleótidos unidos. Acá tengo una adenina, pongo una timina y los uno mediante 2 puentes de hidrógeno. De esta manera, esta cadena es opuesta en el sentido de los carbonos que les quedan libres. Este empieza con el 5 y termina con el 3, y la cadena de este lado empieza con el 3' y termina con el 5' libre. Fíjense cómo la molécula se va desplazando hacia el costado, más o menos hasta aproximadamente cada 10 nucleótidos la molécula rota y sigue otros 10 nucleótidos más y vuelve a rotar. Entonces la molécula termina teniendo forma de escalera caracol. Ahora vamos a conocer otro polímero, el ARN. ¿Qué pasa con la molécula de ARN? ¿Sí? Una de las diferencias principales es que el ADN está formado por 2 cadenas de nucleótidos y el ARN por una cadena. Por eso, recién les desarmé la cadena de ADN, la de este costado, y dejé esta. Esto tranquilamente puede ser representar una molécula de ARN. Solo que el ARN, además de tener una sola cadena de nucleótidos, sus azúcares, o sea, sus pentosas, se llaman ribosas. De ahí el nombre, ácido ribonucleico, no desoxirribosas como el ADN. Y por otra parte, el ARN no tiene timina, ¿sí? El ADN tiene uracilo. Entonces acá esto lo daríamos vuelta y le pondríamos la letra U de uracilo. O sea que el uracilo es la base nitrogenada complementaria con la adenina. También tiene citosina y guanina, pero no hay timina en el ARN. Bueno, muchas gracias por prestar atención a esta clase. Hasta acá llegó la estructura de los ácidos nucleicos. Ya nos veremos en otra clase complementaria que va a ser la parte 2 de los ácidos nucleicos. Hasta la próxima.